Este vector es que presenta unas manchas blanquecinas en la región abdominal. No sé si se la ven claramente. Y el dengue nos ha visitado pues durante este año, inclusive ha sido motivo de renuncia de un ministro, porque de una u otra manera no se controlaba esta parte del dengue. Nunca antes ha habido tanto dengue en Lima como en este año 2023. Entonces, en todos los hospitales, todos los que tenemos la oportunidad de hacer hospitalizaciones, hemos podido ver pues dengue diariamente, 2, 3, 4, 5, hasta 10 casos diarios de dengue. Bien, dicho esto, ustedes van a apreciarse de que el dengue es una enfermedad viral aguda. Se dice endémica epidémica porque ahora ya no solamente se da en zonas endémicas, sino ha comenzado a verse en todo el territorio nacional. Es transmitido por la hembra del mosquito. Yo quiero que tengan bien claro esto. Sobre todo pica de día, no tanto de noche. Es bien raro que el icti pique de noche. Sobre todo desde día, un máximo de altura de 7 metros, es donde se mueve este mosquito, y tiene esa característica de que tiene unas lesiones blanquecinas, ¿no?, que la caracterizan de otros insectos en la región, sobre todo abdominal. Bien, esta es una enfermedad que cada vez ha ido pues en aumento. Ahí tienen otra manera de esta picadura. Y muchas veces me decían, incluso hemos tenido pacientes, yo como pediatra, que una madre me decía, doctor, acabo de tener mi bebé y mi mamá tiene dengue y quiero volver a mi casa. ¿Se va a contagiar mi hijo? Entonces digo, señora, primero que el dengue no se contagia. El vector es el que lleva y transmite la enfermedad. Yo puedo estar en una casa tranquilamente y si vivo en un edificio, el que vive encima de mí, esto viaja el dengue, pica a una persona enferma y a cualquiera de nosotros nos puede picar. Entonces hay que tener bien claro en las cosas porque le van a hacer una serie de preguntas con relación a esta partícula. Y miren cómo se ha movido en el mundo la parte del dengue. La zona africana, asiática, es la que ha comenzado a tener pues, casos frecuentes de dengue. Ahí ven otra zona, miren, el Perú en rojo, ¿no? Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, son zonas pues, completamente endémicas, ¿no? Sobre el agente etiológico, este virus del dengue es del género Flavivirus y posee 4 serotipos hasta el momento. Se ha ya identificado un 5º serotipo del dengue. Todavía faltan más estudios para que probablemente en las próximas clases ya se pueda ir modificando esta clase teórica. Lo ideal es que siempre estemos al día en cuanto a avances que se den en la parte médica. ¿Qué es lo que hay que sacar en claro sobre este agente etiológico? De que puede darnos el dengue hasta en 4 oportunidades. O sea, no produce inmunidad cruzada. O sea, si me dan el dengue una vez, me puede el dengue segunda vez, tercera vez, pero siempre tendrá que ser un dengue diferente. O sea, si a mí en Latinoamérica o en el Perú, el más frecuente es el dengue tipo 2, por ejemplo. Entonces, si yo me enfermo de dengue por el dengue tipo 2, yo ya no voy a tener dengue por este mismo serotipo del dengue. Podría ser el 1, el 3 o el 4. ¿Qué otra cosa importante hay que sacarlo? Aparte que no produce inmunidad cruzada y que puede darnos hasta en 4 oportunidades. Que la segunda vez es más letal. La segunda vez es más agresiva. Por lo tanto, para ponerle la vacuna, ya van a ver ustedes, se tiene que tener ciertas condiciones. ¿De acuerdo? Bien. Se da en cuenta su periodo de incubación, conforme lo ven ahí, es alrededor de los 7 días. Yo le diría 2 a 3 días.
Antes de la picadura del insecto, ahora van a ver un gráfico, 2 o 3 días es el rango máximo de más o menos en que pica. Puede darse hasta un periodo de incubación máximo de 7 días. Pero por lo general es un promedio de 3 días. ¿Qué es lo que tenemos que saber del dengue? Que tiene 3 fases. Una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. Aunque parezca mentira, para saber dengue hay que dominar la parte pediátrica. ¿Qué significa dominar la parte pediátrica? Hay que dominar hemogramas, hay que dominar hematocritos, hay que dominar soluciones endovenosas. Si la solución endovenosa que le voy a poner es 1 normal, 2/3 normal, medio normal, todo eso es importante para manejar dengue. No basta con diagnosticarlo, ¿de acuerdo? No basta con diagnosticar. Entonces, como el dengue es una enfermedad ya endémico-epidémica, estamos en la obligación, como médicos y como estudiantes de medicina, saber todo lo referente al dengue. Entonces, siempre, en estos 35 años que llevo en médico, siempre quiero conveniente que un gráfico, como dicen los chinos, vale más que 1000 palabras. Entonces, he tratado de traer algunos gráficos que nos sirvan para hacer la clase y resumirlas. Y ahí ven ustedes las 3 fases, ¿ven? La evolución de la enfermedad con relación al dengue. Entonces, si ustedes ven ahí, tiene una fase virémica, que es donde causa la fiebre, 39, 40 grados, ¿no? En esta fase febril es donde el paciente va a tener una serie de sintomatologías. Puede tener fiebre, puede tener vómitos, puede tener dolor abdominal, calambres, malestar general. Todos esos cuadros generales en esta etapa febril. Pero ¿cuál es lo más importante de esta etapa? La etapa febril. ¿Y qué debemos de sacar en claro en estos? Que una cosa es dar en niños y otra cosa es dar en adultos. En el niño es más frecuente que se produzcan diarreas. En el adulto se puede presentar como no. En el niño casi siempre hay dengue con diarrea. Por lo tanto, si el niño tiene diarrea, si el niño tiene vómitos, si el niño tiene fiebre, al tener fiebre aumentan sus pérdidas insensibles, eso ya lo han hecho ustedes en las diferentes clases prácticas que han tenido con sus profesores. Entonces las pérdidas insensibles aumentan, foto por arriba, foto por abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el paciente se va a deshidratar, el niño se va a deshidratar. Y entonces viene esa etapa de deshidratación. Entonces, para hablar de deshidratación, decía a mis alumnos, hay 3 deshidrataciones. Paciente no deshidratado, sin signo de deshidratación, paciente con algún grado de deshidratación y paciente con deshidratación severa. Ya quedó atrás, por favor. Esto de hidratación leve, moderada y severa ya no existe. Desde el año 2017 maneja el MINSA, maneja los criterios de pacientes sin algún grado de deshidratación cuando la pérdida de peso es menor al 4%, menor a 4 o menor de 4%. Pacientes con algún grado de deshidratación donde están inmersas la leve y la moderada, que es del 5 al 10%. Y pacientes con deshidratación severa, mayor al 10%. Entonces, en esta etapa febril es la que se da este cuadro de deshidratación, ¿ya? En la etapa virémica. ¿Qué otra cosa importante tenemos que tener? Que ya se van presentando algunos cambios de laboratorio. Cuando yo pido un examen de laboratorio, estos pacientes se caracterizan por tener una visitopenia. ¿Qué significa esto? De que tienen leucopenia y tienen plaquetopenia. ¿De acuerdo? Tienen, vuelvo a repetir, una visitopenia. Tienen plaquetopenia, la mayoría de ellos, y leucopenia. Estos pacientitos. Entonces, ya en esta primera etapa, en esta fase febril, cuando yo le pida los exámenes serológicos o de laboratorio, cuando le piden el hemograma también en esta etapa, yo tengo que saber qué cosa voy a encontrar en este paciente con dengue. Bien, esta es la etapa febril. En esta etapa febril se viene la parte más peligrosa. ¿Qué significa esto? De que cuando cae la fiebre es donde empieza la fase crítica. O sea, no debemos sentirnos contentos cuando al paciente se le va la fiebre. Más bien es donde debemos estar en mayor alerta.
y ver los signos de alerta que va a presentar el paciente también. Nosotros como alerta y los signos de alerta que va a presentar el paciente. Porque ahí es donde empieza el problema. Ahí es donde el paciente, la principal fisiopatología del paciente es que la lesión se da a nivel endotelial. Y al darse la lesión a nivel endotelial es donde el paciente va a perder plasma. Y al perder plasma, el hematocrito aumenta. ¿De acuerdo? Y entonces en la fase crítica ya vamos a ver un aumento del hematocrito. El paciente ya entra en shock. ¿Qué significa en shock? Que ya comienza a tener hipotensión arterial. ¿Cuál es la diferencia entre una deshidratación severa y una hidratación severa con shock? Es que el paciente con deshidratación severa tiene trastorno del sensorio, el de shock, todo tiene igual, todo lo que diga se da para las dos. Tienen trastorno del sensorio, tienen piel fría, pulso filiforme, llenado capilar mayor de 2 segundos, ritmos cardíacos taquicárdicos, apagados, ¿de acuerdo? Hay un problema de perfusión cerebral y perfusión periférica, igualito se da tanto en la deshidratación severa como en la deshidratación severa con shock. ¿Qué lo diferencia? La presión arterial. Entonces, la presión arterial, cuando cae la presión arterial, ahí estamos frente a un paciente con deshidratación severa con shock. La presión arterial se mantiene firme, estamos frente a una deshidratación severa. ¿Por qué es importante esto? Porque en la hidratación, en un paciente con deshidratación severa, yo voy a darle al pacientito una solución 2/3 normal. ¿Qué significa 2/3 normal? Que la normalidad la del sodio. Por lo tanto, si el sodio lo normal es de 135, 145 en el plasma, lo redondeo a 150, 2/3 normal vendría a ser entre 90 y 100 mil equivalentes de sodio. Mientras cuando el paciente está con deshidratación severa, yo tengo que aplicarle al paciente una solución isotónica 1 normal. O sea, una solución que contenga 150 mil equivalentes. Pero todavía no es el tiempo del tratamiento. Estamos en la parte semiológica, en la parte clínica, que es lo que ustedes quiero que me aprendan. Entonces acá sube el hematocrito. Cuidado, un signo así para ustedes, así como dice un tic. Si el paciente aumenta su hematocrito por encima del 20%, hospitalícelo, estamos frente a un caso grave. Vuelvo a repetir, si el hematocrito aumenta por más del 20%, estamos frente a un caso de severidad. ¿De acuerdo? Y después ya viene pues la etapa de convalescencia, la etapa de resolución, donde ya donde todo ya se pone en orden. Si ustedes ven, miren cómo las inmunoglobulinas en la primera etapa casi no se va a dar, ya en la fase crítica y en la fase de convalescencia es donde se va a presentar. Y si ustedes se ven bien, ¿no? Ahí en la parte superior dice reabsorción de líquidos. Y en esta parte, valores normales. Ella. Y miren este gráfico, pero también muy bonito donde se ve, miren la fase de la temperatura, cae la temperatura y empieza la etapa que dura aproximadamente 17, ¿no? Y ahí viene la fase, se va a, no, de 2 centímetros
costal, pruebas hepáticas, contaminadas, está por encima de quizá qué hay, ver si hay oliguria en el paciente, ver su flujo urinario. En esta etapa es donde se ve el daño de órganos. ¿De acuerdo? Y muy importante, aquí pues donde se pruebe la prueba serológica y virológica, el NS1, hay NS1, NS2, NS3, el NS1 y la PCR es las que se deben de pedir en esta etapa febril, no la serológica, no la de inmunoglobulinas. ¿Qué le decían inmunoglobulinas? Recién en la fase crítica, en la fase de convalescencia, las demás aumentan. Entonces la fase, la NS1 y el PCR, ¿no? Son, tienen un grado de sensibilidad mayor y de especificidad mayor en esta etapa para pedir, para solicitar y hacer diagnóstico de dengue. A ver cuánto van. ¡Wow! 20 minutos. Ya que le decía, ve otro gráfico. ¿Se acuerdan que le decía el periodo de incubación? Miren la picadura. Miren el mosquito cómo pica 4 días antes de que se produzca ya la parte de la enfermedad, la etapa febril. ¿Cierto? 4 días antes ya de que empiece todo el trastorno virémico, el mosquito pica. Esta es una lámina muy buena que la traje, si bien es cierto, de 2007, no es la de 2017 como las anteriores, pero nos sirve a nosotros como docencia para ver con claridad la etapa de periodo de incubación, la etapa epidémica, la etapa de fiebre, la etapa de shock y la etapa de convalescencia. Y cómo ahí puedo pedir los exámenes. ¿Ve? Miren, la etapa de convalescencia, si no se vaya a equivocar cuando se le pregunte, si en caso de le pregunten en el examen, la parte, ¿cuál es el momento exacto en qué momento se pide cada tipo de prueba? Así que, mucho cuidado. Esto le va a servir. Trato de hacer una clase teórica que les sirva para cuando ustedes sean internos o cuando sean médicos generales, tengan las cosas bien claras de lo que es el dengue. Y acá dice la etapa febril es variable en su duración y se asocia a la presencia del virus en la sangre. La etapa virémica, las plaquetas comienzan a disminuir. Ya vamos a hacer una parte teórica, pero ya hicimos la parte práctica que nos va a ayudar a comprender mejor. Ya habíamos dicho que la caída de la fiebre se asocia al momento más crítico del paciente donde más se agrava. ¿De acuerdo? Y empieza cayendo la fiebre en la fase crítica. ¿Qué pensamos encontrar en la fase crítica? Todos los signos de shock o todos los signos de deshidratación severa. Frialdad de piel, pulso filiforme, taquicardia, hipotensión, alteraciones hepáticas, hemorragia digestiva por las plaquetas que se van abajo, el hematocrito se eleva y las plaquetas también alcanzan sus valores más bajos. Todo eso ya lo hemos explicado en las láminas anteriores, así que pasamos. Muy bien, y viene en la etapa de recuperación. Ya le he dicho también, acá ya es donde se debe pedir la presencia de sangre de los anticuerpos IgM y IgG. Muchas veces se pide IgM y IgG en la primera etapa febril y como le sale negativo, solo tiene dengue. Por si acaso, el dengue es un diagnóstico clínico. Me puedo ayudar del examen de laboratorio y del NS1 también. ¿Está bien? Acá hay unas cositas interesantes. Todo este cuadro clínico fue sacado del UpToDate. Ustedes tengan un resumen de lo que habla el UpToDate sobre la parte clínica de los pacientes con dengue. Dice, generalmente la primera manifestación clínica es la fiebre, de intensidad variable, y se asocia a cefalea. ¿Cuál es la característica de esta cefalea? Que es retrocular. No es parietal, no es occipital, no es global, no es una hemicrania, no. Es retrocular. Característica de la cefalea. Puede haber artralgias y mialgias. Por eso se le dice a esta enfermedad una enfermedad rompehuesos. ¿Por qué? Porque cuando realmente están en un dengue severo, pues el paciente entra con escalofríos y con dolores osteomusculares. Son intensos. Dice, en los niños es frecuente la fiebre, que la fiebre sea la única manifestación clínica y que la fiebre te da síntomas digestivos, bastante inespecíficos como la diarrea, lo que les he dicho. Es más frecuente en los pacientes menores de 2 años y en los adultos. La fiebre puede durar de 2 a 7 días, ya lo hemos dicho también,
y puede asociarse trastorno del gusto, eso sí no les había dicho, ¿no? Así como en el COVID hay trastorno del gusto, también acá te va a dar. Particularmente a los pacientitos que hemos visto de COVID, acá durante toda la pandemia, todos los días, muy pocas veces hemos tenido que hayan tenido trastorno del gusto. Pero la bibliografía y los antecedentes refieren de que sí, la mayoría de ellos presentan trastorno del gusto. Este exantema, conforme les enseñé una lámina, dice, se caracteriza por ser islas blancas en un mar rojo. ¿Qué significa ahí? Que van a haber una mancha blanquecina, ¿de acuerdo? Sobre una zona eritematosa del abdomen. Esto lo vamos a ver en el tronco, sobre todo. Y en el segundo, tercero, cuarto día de fiebre, donde vamos a ver este tipo de exantema. ¿De acuerdo? Voy a repetir, este exantema se caracteriza por tener una lesión eritematosa de fondo, con algunas zonas, con algunas lagunas blanquecinas. Por eso que se denomina un mar rojo con islas blancas o islas blancas en un mar rojo. ¿De acuerdo? A ver, ya bueno, en los primeros días aparece el exantema, en muchos hemos visto exantema. La fiebre también hemos dicho desciende y el dolor abdominal se hace más intenso. ¿En qué etapa se hace más intenso? En etapa crítica. Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería un signo de alarma? Los vómitos persistentes, el dolor intenso es un signo de alarma. ¿Qué otra cosa sería un signo de alarma? De lo que hemos hablado hasta ahorita, el hematocrito por encima mayor al 20% de su estándar normal. Muy bien. Y empieza la parte crítica. Realmente, como ustedes pueden ver, son 53 positivas, no me va a alcanzar para una hora para hacer 3 clases. Voy a tratar de resumirlo. Esto ya lo hemos visto, así que lo paso. Lo que se da en el cuadro clínico. Ahí están las manifestaciones clínicas de otro ángulo, para que vean cuáles son los síntomas más frecuentes. Ahí están denominadas en el lado izquierdo, para que ustedes puedan ver. ¿Sí? Y ahí tienen el exantema. Vamos a hacer una lámina que sea mucho más bonita que esta. Ahí está. Este es lo que le decía. Es un exantema en todo el tronco, es lo que se conoce como el mar rojo, y esas zonas blanquecinas vendrían a ser las islas que se encuentran ahí. No se olviden, es una lámina muy bonita, muy didáctica para aprender. Y ahí tienen el dengue, es un exantema de islas blancas en un mar rojo. Miren, acá se ve mucho más legal, digamos. Ojalá hubiéramos tenido, pues, los compañeros del grupo A y B, si han visto bastante dengue, ¿no? Y acá me quiero detener un poquito y, a ver, voy a darle a la clase unos 5 minutos más y ahí voy a tener que suspenderla, pero siempre dándole los tics más importantes de esto. El dengue puede ser sin signo de alarma, ¿de acuerdo? Y con signo de alarma. Sin signo de alarma, ¿no? ¿Cuál sería un dengue probable? Es aquella paciente que vive en una zona endémica, ¿de acuerdo? Y que tiene fiebre. Fiebre más 2 signos de lo que ustedes están viendo ahí: náuseas, vómitos, rash, mialgia, petequias, leucopenia o trombocitopenia, pensar en dengue antes que en otras enfermedades. Paciente con signo de alarma, y eso lo tienen que aprender sí o sí. ¿Cuál de los siguientes no es un signo de alarma? Ya. Entonces, tiene que ser, ¿cuáles son los signos de alarma? Lo que le decía: dolor intenso, vómitos persistentes, que esté encharcando, o sea, que esté hematizando mucho líquido. Estamos pasando. Sangrado de mucosas. Letargia, o sea, trastorno del sensorio, ya, irritabilidad. La irritabilidad es un signo neurológico propio de los pacientes con algún grado de deshidratación. Pacientes con deshidratación severa ya tienen trastorno del sensorio, tienen letargia, están somnolientos. Ese es un signo clínico también, cómo diferenciar una deshidratación con algún grado de deshidratación de una deshidratación severa. La hepatomegalia por debajo de 2 centímetros, como me dije antes, y en el laboratorio, ¿no?, encontrar la visitopenia con un hematocrito mayor del 20%, lo vengo repitiendo una cuarta vez. Muy bien,
Si hay escape fluido, si hay hemorragia severa, estos pacientes deben ser trasladados a un hospital de mayor nivel, ¿no? Porque el compromiso que se pueda venir es un multisistémico. Ahí está de otra manera, de otro ángulo, signo de alarma en el dengue, dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, hipotensión postural, lipotimia, hepatomegalia dolorosa, hemorragia, somnolencia, irritabilidad, disminución de la diuresis, que no lo dice el otro, ¿no? Disminución repentina de la temperatura, hipotensión. La hipotensión ya habrán acá, ya le dije, la hipotensión se da en el severo con shock y aumenta el hematocrit y esas cosas. Muy bien. Acá. ¿Cuántas fases tiene el dengue? 3 fases. Febril, crítica y de recuperación o de convalescencia. Pues la parte clínica en cada uno, ya dijimos, no voy a ahondar más, deshidratación una de ellas, en el otro el choque y en el tercero la hipervolemia. Miren cómo es, en la primera fase hay una hidratación, en la segunda hay etapa de shock y en la tercera hipervolemia, que les decía por el manejo exagerado de líquidos o fluidos que se le da al paciente. ¿Qué problema tiene la mayoría de nosotros, digamos, en general? No voy a entrar en discusiones. Primero, no saber hacer el diagnóstico. Y por lo tanto, si no se hace un buen diagnóstico, o si se hace, no saben clasificarlo de acuerdo a las etapas, porque cada etapa tiene un tratamiento diferente. Y la fase febril, que de hecho tiene un tratamiento. La fase de crítica tiene otro tratamiento, y la fase de convalescencia tiene otro tratamiento. Tengo que dar furosemida, tengo que dar diuréticos, tengo que disminuir volumen, tengo que ver tu flujo urinario, ¿no? ¿Cómo está el flujo urinario? Está en poliuria. Si es un lactante, ¿no es cierto? Su flujo urinario será de 1 a 5. Si es un paciente ya mayor de 10 kilos, su flujo urinario normal será de 12 a 80 cc por metro cuadrado por hora. Entonces, acá, ese es el principal problema que tenemos que tener. Segundo problema que tenemos, ya no va por relación con el anterior, sino el reconocimiento y manejo inadecuado de la fuga de plasma. ¿Cómo tenemos que reconocer que hay mucha fuga de plasma? Con el hematocrito, no se olviden. ¿De acuerdo? Al perderse plasma se pierde electrolito, se pierde sodio, se pierde potasio, se pierde carbonato, se pierde cloro, se pierde todo, se pierde. Y entonces tengo que saberlo manejar, entonces hay un manejo inadecuado por la fuga de plasma y siempre la reanimación se da tardíamente con líquidos o si no con sobrecarga de líquidos. Es un problema que tenemos que trabajarlo. Todo lo que está al costado de teoría no me voy a ocupar de eso, no me interesa que enfocarme en los problemas que ustedes deben tener en claro. Y el tercer problema que se da es reconocimiento y manejo inadecuado del sangrado. Bien, ahí hay que tener las cosas bien claras. Y ahí le dice, una práctica transfusional óptima, transfundir glóbulos rojos o sangre completa de preferencia. No dar transfusiones de plaquetas o limitar su uso. Acá, como les digo, es una clase grande. Esto me dieron 1 hora para hablar acá en el hospital para todos los médicos y enfermeros. Entonces hice todo un enfoque mucho mayor, ¿no? Esta es una zona endémica, un área endémica, en que solamente no puedo presentar, ahí se me hace más la cosa más difícil, porque tengo que pensar en malaria, en dengue, zika, chikungunya, leptospirosis, hepatitis, chagas, todo eso tengo que pensar en una zona endémica. Mientras que en una zona, como la que nos encontramos nosotros, ¿de acuerdo? Un ratito. En una zona no endémica, en un área no endémica, ya tenemos que manejar otro tipo de patologías. Y es ahí donde ya entra, ¿no?, el talán de cada uno en poder visualizar y hacer los diagnósticos diferenciales respectivos. Este algoritmo, pues,
Van a disculpar algunas veces, como estoy en mi teléfono haciendo la clase, entran llamadas y se bloquean. Muy disculpas, realmente. Entonces, este algoritmo lo voy a tratar y hacer de la manera más sencilla, ¿no? Ustedes tienen que ver de que hay un grupo A, así pónganlo, un grupo A, un grupo B1, un grupo B2 y un grupo C, ¿ya? Hay un grupo A, un grupo B1, un grupo B2 y un grupo C. En los pacientes con dengue sin signo de alarma, se ubican el grupo A y el grupo B1. Vuelvo a repetir, hay 4 grupos. Grupo A, grupo B2, B1, grupo B2 y grupo C. Y ahora los clasifico. Hay dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma y dengue grave. 3 nomás. En el dengue sin signo de alarma se ubica el grupo A y el grupo B1. En el dengue con signo de alarma se ubica el grupo 2, B2. Y en el dengue grave se ubica el grupo C. Acá el grupo C va a un hospital, a otro tipo de manejo, tendrá su momento, van a tener una clase de hidratación, me llevaría mucho tiempo. Entonces voy a dedicarme al grupo A, B1 y B2. Entonces, en el dengue sin signo de alarma, en el grupo A, ¿quiénes se van a ubicar? Los pacientes que tienen fiebre y alguna signología leve, vómitos leves, dolor soportable, dolor retrocular que pueda tener el paciente, ¿no? Que pueda tener signos vagos no muy notorios de dengue, solamente la fiebre. A esos pacientes, tratamiento en el hogar. ¿Qué tratamiento? Tratamiento sintomático. Paracetamol, acetaminofén. Prohibido dar a un paciente con dengue antiinflamatorio no esteroideos. Está prohibido el AINE porque produce una enfermedad de relleno. Cuidado, está contraindicado dar AINES en los pacientes con dengue. Entonces se le da al grupo A tratamiento en el hogar. ¿De acuerdo? Pero si el paciente tiene algunos signos, como un dolor no muy intenso, vómitos que se están presentando 2 o 3 veces, la cefalea un poquito más intensa, entonces estos pacientitos que se fueron clasificados en el grupo B1, los observo y los llevo a la unidad de dengue. Si hubiera una unidad de dengue en nuestro hospital, los llevan a la unidad de dengue para ser observado en las primeras 12 horas para ver cómo responde el paciente en las primeras 24 horas. Ese es el dengue sin signo de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Ahí en la lámina no figura los signos de alarma, pero ya lo habíamos notado nosotros, ¿de acuerdo? Ya lo habíamos notado. ¿Cuáles son los signos de alarma? Vómitos persistentes, dolor abdominal intenso, hipotensión, somnolencia, irritabilidad, sangrado, ¿de acuerdo? Pulso filiforme, ríos cardíacos apagados. Ya le hemos dicho en la parte de trastorno de sensorio. Llenado capilar mayor de 2 segundos. Todos ellos continúan. Hepatomegalia mayor de 2 centímetros. Es un signo de alarma. Hematocrito mayor del 20%. Es un signo de alarma. Entonces, en estos pacientitos les doy tratamiento y los hospitalizo. A estos pacientes se hospitalizan con endovenosos líquidos. ¿De acuerdo? El tratamiento pueden ser con lactato, ¿no? O con suero fisiológico. O sea, con soluciones cristaloides, ¿no? Y con solución salina al paciente. En estos pacientitos, ¿de acuerdo? Se le da de acuerdo al peso que tienen. Y esto se le saca por la de Holiday-Segar, que es lo que dice la fórmula de Holiday-Segar para requerimiento hídrico. Si el paciente pesa, ejemplo, 22 kilos, por los primeros 10 kilos le doy 100 por kilo. 100 por 10, por los primeros 10 kilos sería 1000. Como tiene 22 kilos,
voy del 11 al 20, se multiplica por 50, ya tengo 500, ya tengo 1500. Y a partir del peso 21 lo multiplico por 20. Como son 22 kilos, faltarían 2, 20 sería 40. Entonces este paciente de líquido necesita 1540. Bien, en estos pacientitos, la solución salina que será es 10 mililitros por kilo en la primera hora. Si el paciente mejora, le bajo al 50%, de 5 máximo hasta 7 mililitros por kilo por hora. Si el paciente se sigue recuperando, muestra signos de mejor perfusión, ¿de acuerdo? Le bajo a 3 a 5 miligramos por kilo por hora. Y si el paciente, aparte de eso, de haber hecho esto, no mejora, tengo una alternativa de darle 10 mililitros la primera vez por kilo, segunda vez 10 mililitros, hasta 3 veces por 10 mililitros en caso de paciente no. Bien, hay más casos que se tendrían que hacer, no sé si hubiera acá alguna pregunta, ¿no? Casos en los cuales se debe hospitalizar a un niño. Para pasar, me quedan 15 minutos. No sé si hubiera alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Solamente para terminar la parte del tratamiento, como me dice ahí, los signos de alarma indican que el momento en el cual el paciente debe tratarse, ya hemos dicho cómo se debe tratar, y se ha autorizado una sola vacuna. En países todavía no llega acá la vacuna, esta debe administrarse solo a personas con antecedentes de infección previa por dengue, ¿de acuerdo? Evidencia de laboratorio de infección previa, o sea que tengo un análisis de laboratorio que compruebe que este paciente ha tenido dengue. No se le da si el paciente no ha tenido dengue. Bien, al no haber ninguna la tetravalente contra el dengue, y ahí está la eficacia de los serotipos, no me voy a dedicar un poco más, me va a faltar tiempo, viene otra clase más adelante. Bien, al no haber preguntas, voy a pasar a dejar de presentar esta diapositiva para presentarles las siguientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Solamente le pediría a la delegada, por favor, que si le puede avisar al otro profesor para que me dé siquiera unos 5 o 10 minutos para poder hacer la clase hasta la 1:10. Primero, ¿ven la lámina? Sí se ve, doctor. Perfecto, perfecto, gracias. Ahí tienen. Miren, dice, las cosas hay que hacerlas de la manera más sencilla. A esta enfermedad se le llama la enfermedad de los 100 días. ¿Por qué los 100 días? Porque realmente muchas de las veces dura 100 días la enfermedad. Y se le está conociendo como un síndrome pertuchoide realmente. ¿De acuerdo? La causa puede ser infecciosa como no infecciosa. Y entonces le voy a hacer de todo un poquito porque, por el tiempo y también de frente con algunos tips que deben de conocer ustedes. ¿De acuerdo? La etiología infecciosa puede ser bacteriana como puede ser viral.
De tipo bacteriana quiero que se aprendan las dos primeras. La Bordetella pertussis y la Bordetella parapertussis. Ambas se parecen. ¿De acuerdo? Ambas se parecen. La tos intensa, que se hace paroxística en el tiempo, tiene un gallo inspiratorio y vómitos. Esa es la característica clínica de una tos convulsiva. ¿De acuerdo? Y la parapertussis disculpen nuevamente una llamada. La parapertussis también se caracteriza también por lo mismo. Una tos intensa, de larga data, de 7, 14 días, seguida de un esto paroxístico, seguida de ahí de un gallo inspiratorio, ese paciente tose, y hace una inspiración donde se escucha ese gallo inspiratorio y luego vomita. Característica, los que han visto alguna vez una tos convulsiva, nunca se llegan a olvidar. Entonces la parapertussis también es igual. Entonces, ¿dónde está la diferencia si esto bacteriano? En que el hemograma de la Bordetella pertussis es a predominio linfocitario. Algo raro, ¿no? Porque los linfocitos están a predominio viral. Ahora les voy a explicar por qué. Mientras que la parapertussis es a predominio de los neutrófilos. Hay una neutrofilia. O sea, por el hemograma yo puedo saber si estoy frente a una Bordetella pertussis o una parapertussis. El adenovirus, los citomegalovirus, son unos cuadros virales que también se parecen, y ahí le hemos hecho unos diagnósticos diferenciales para que entiendan, ¿no? La importancia de esto. Dentro de las bacterianas, ahí ustedes están viendo moraxella, clamidia, micoplasma. El problema de estos gérmenes es que aparecen a partir de los 4 años. O sea, si estoy viendo un niñito pequeñísimo que tiene 6 meses, con una tos convulsiva, un bebito de 1 mes, no voy a pensar que tenga micoplasma, no voy a pensar que tenga clamidia, no voy a pensar que tenga legionela, ni nada de esas cositas, porque se dan a partir de los 4 años. Entonces, como que queda un poco de lado. Por eso quiero que en la parte bacteriana ustedes me aprendan la Bordetella pertussis y la parapertussis. Y en la parte vírica, bueno, los adenovirus y los citomegalovirus. Bien. Este síndrome pertuchoide que vamos a ver, así didácticamente, la introducción, tiene que saberme si es aeróbico o no es aeróbico, cómo se maneja esta bacteria, aspectos clínicos, secuelas, diagnóstico, tratamiento, complicaciones. Esa es la manera como vamos a hacer la clase el día de hoy. Entonces, el síndrome pertuchoide que hemos dicho se caracteriza por la presencia de tos intensa de más de 2 semanas de duración. Miren bien, ¿ah? Vuelvo a repetir. El síndrome pertuchoide se caracteriza por la presencia de una tos intensa de más de 2 semanas de duración y al menos uno de los siguientes síntomas. Casi siempre lo van a tener los 3. La verdad, cuando vean un síndrome pertuchoide van a ver los 3. Primero, una tos paroxística que no para la tos. Seguido le decía esta tos, el gallo inspiratorio que le decía. Y tercero, los vómitos. Ahí está toda la clase. Por sobre todo lo que le diga, esto es lo que tiene que saber. Tos intensa más de 15 días, o de 2 semanas, tos paroxística, que se da predominio nocturno, porque en la casa todos salimos y en la noche llegamos, y entonces siempre respiramos, botamos CO2 y agua, entonces hay mayor humedad en las noches. Y este es un factor desencadenante de muchos de ellos. A los pacientitos con síndrome convulsioide, por si acaso, no se le pone el bajalengua, porque le estimulan, es un factor de estímulo para que le produzca más tos.
Entonces, esta es la parte clínica que quiero que ustedes la puedan aprender. ¿De acuerdo? Con relación a la introducción, dice la tos ferina, ¿no? Es una enfermedad de declaración obligatoria en muchos países, ¿de acuerdo? En los cuales hay un agente causal que yo lo puedo ayudarme a mi diagnóstico a través del aislamiento de la bordetella pertussis, a través del PCR y a través de la parte serológica. Y acá tienen, mire, es una enfermedad infecciosa del tracto respiratorio por excelencia, causada por la bordetella pertussis, o menos frecuentemente por la bordetella parapertussis. ¿De acuerdo? Esta bordetella es un cocobacilo gram negativo. Si es gram negativo, conforme les he enseñado a mis alumnos, los gram negativos tienden a ser leucopenia o leucocitosis. Es aeróbico y se expresa por un tropismo por las células epiteliales ciliadas. Ustedes saben que el tejido respiratorio es un tejido pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Por lo tanto, un tropismo de este cocobacilo gram negativo aeróbico es lesionar la parte de las células epiteliales. Bien. La epidemiología nos dice de que es una enfermedad que se da en la etapa del otoño, ¿no? Del invierno, ¿no? Más en lactantes. ¿No? Y ahí quiero que vean cómo la hepatología pertussis dice no invade su mucosa. Ahí con rojo, ¿ven? Por lo tanto no causa bacteremia. Por eso que no causa bacteremia este cocobacilo gram negativo. ¿De acuerdo? Al no atacar a su mucosa, al no causar bacteremia, es un tropismo más localizado a nivel de vía respiratoria. Por eso que el paciente tiene 40 días y sigue con tos. Y muchas veces los padres están de pediatra en pediatra para ver cuál de ellos le calma la tos. Entonces, si uno tiene la cosa bien clara, que es un coqueluche, una toferina, le tiene que decir al padre, señor, ¿sabe qué? Su hijo tiene una tos convulsiva. Esta tos le va a durar 2 o 3 meses. Lo que vamos a hacer es aliviar su cuadro, ¿no? Y entonces, el paciente tiene que entender, porque si ustedes le vienen que es una faringitis, que viene con otro tipo de diagnóstico, el padre va a comenzar a buscar otro médico y no a ustedes. Y ahí dice, entre los factores de virulencia que tiene, esto es la unión del epitelio respiratorio ciliado, tiene tropismo sobre esto, ¿cierto? Y comienza a hacerse como una fotocopia una vez que llega al tejido. Bien. Bueno, lo que presenta rebordios intracelulares que se buscan dentro de los macrófagos y a través de ellos, como les decía, causa, el daño se da a nivel de mucosas y causa manifestaciones sistémicas, como hemos visto. Bien, acá los humanos son, la parte de los patógenos son los que contagian, ¿de acuerdo? Y acá no está. Muy bien, siempre habrá un contacto, ¿no? En las escuelas, en los nidos, que es donde más se puede presentar este tipo de enfermedad. Y les decía, si ustedes ven ahí, miren, la toferina tiene 12 semanas, 12 por 7, 84. Por eso se le dice la enfermedad de los 100 días. Y tiene 3 fases, así como el dengue tenía una fase febril, una fase crítica, una fase de convalescencia, la tos convulsiva, también tiene una fase catarral, que es la más infecciosa, esta fase es la más infecciosa, que es donde más contagia, y dura de 1 a 2 semanas,
Después viene la fase paroxística de 1 a 6 semanas y viene después la etapa de convalecencia, la fase de convalecencia. Y ahí se lo he puesto a un costado, en la fase catarral que dice, aparte de durar de 1 a 2 semanas, el paciente presenta un cuadro catarral, por eso se llama fase catarral. Estornudo, congestión nasal, tos, ¿no? De poca intensidad, para que todo esa la congestión nasal, el moco que tiene. Y como como informe le dije, es una tos leve, ocasionalmente, pero lo más importante que tenemos que tener nosotros como médicos es que es la etapa más contagiosa de la enfermedad. Pasadas esas 2 semanas, esa tos leve y ocasional se hace más intensa. No solamente intensa, y ahí se paroxítica. Comienza a ser una tos imparable. Tose sin parar hasta que se presente el gallo que le decía. Entonces, en esta fase paroxística que dura hasta 6 semanas, además, acá ya se ven los cuadros de acceso de tos, ¿no? Sí. Bueno, disculpen. Y entonces viene el agotamiento, pues, se agota el paciente. Y estos pacientes tanto tosen que le produce una hemorragia subconjuntival, le produce el síndrome de mapache, ¿no? Con hematomas suprapebrales. ¿De acuerdo? Pueden presentarse hasta telectasias, imagínense, hasta neumotoras puede presentar el paciente. Tanto es la tos, tanto es la tos tan intensa que puede llevarlo a producir una serie de lesiones en el paciente. Y después ya viene la fase de convalescencia, ¿no? Una fase en la que se recupera gradualmente. Si nosotros hacemos el diagnóstico temprano y le damos un macrólido, ¿no? Cualquiera de los 4 macrólidos que conocemos, eritromicina, claritromicina, roxitromicina o acitromicina, cualquiera de ellos. Por lo general, siempre empleamos pues, la claritromicina, ¿no? A 12, 15 miligramos por kilo, durante 7 a 10 días. Entonces acortamos el periodo de estancia y de la tos que tiene el paciente. Por eso es muy importante tener siempre en cuenta esto. Por eso también va acá la parte de la vacunación, si el niño está vacunado o no está vacunado. Todo eso cuenta. Esta es otra manera de verlo, ¿no? El tiempo ya no me permite extenderme más. Y lo que le decía, ¿no? En el hemograma suele presentarse linfocitosis, ya que la toxina pertussis produce la liberación de linfocitos en sitios diferentes en la sangre. Hay una extravasación en la sangre que se acumula sobre todo en la parte linfática. ¿De acuerdo? Esto hace que, ¿por qué la parte de la linfocitosis en estos pacientitos? Y acá están los diagnósticos diferenciales. Entonces me ponen adenovirus, muy bien. El adenovirus casi siempre trae problemas respiratorios, pero también problemas digestivos. También el adenovirus se comporta como una bacteria, es el único virus que tiene PCR positivo. ¿De acuerdo? ¿Y qué hice? Tiene signos, ¿no? Que causan una clínica muy similar, tos paroxística, ¿no? Menor a 21 días, vómitos, pero no tiene gallo inspiratorio. ¿De acuerdo? Pero no tiene gallo inspiratorio. Micoplasma, ya le dije. Micoplasma produce sibilancias. ¿De acuerdo? Produce un cuadro bilateral, pulmonar. Aparte, da signos extrapulmonares. Y su tos es irritativa, pero no es una tos tan intensa ni paroxística. Es una tos irritativa la de micoplasma. Ahí la diferencia. Y en la parte de la clamidia, ¿no? Se da también en niños pequeños, se distingue por la tos, también dice la taquimia, y porque estos pacientes presentan una conjuntivitis purulenta, la tracomatis. Pero solamente se da la tracomatis en niños muy pequeños, en neonatos o en niños
casi menores de un mes. Y el virus sincicial respiratorio, para los que han pasado conmigo y han visto bastante bronquiolitis, bueno, pues el paciente le sirve a todo el pecho, ¿no? No es una tos intensa, no es una tos paroxística la que tiene el paciente. Factores positivos ahí lo tienen, ¿de acuerdo? Factores predictivos negativos también ahí lo tienen, ¿no? En el tratamiento, ya hemos dicho, dice, los niños menores de 3 meses deben ingresar en el hospital sin excepción. Si el niño tiene una tos convulsiva, tiene un mes, por favor, lo hospitaliza, con criterio de hospitalización. Muy bien. Se le da un tratamiento al paciente, tratamiento de soporte, ¿no? Y a la administración de macróligo lo más antes posible. No solamente al paciente, sino a sus contactos. Y ahí están, ¿no? También sacado de esta parte de, esto no es del Act Today, pero el Act Today ahorita van a ver lo que dice el Act Today con relación a esta parte, ¿no? Su uso es discutible en menores de un mes porque producen estenosis hipertrofia pilórica. Ahí lo tienen abajo. Por eso que hay que tener mucho cuidado con el uso de eritromicina en estos pacientitos. Se recomienda más en estos casos, con los criterios respectivos, utilizar acitromicina, dosis 10 miligramos por kilo, por 5 días. Después ya el uso ya es cualquiera de los tres, sobre todo le dije la parte de la claritromicina, ¿no? De 7 a máximo 10 días. Con 7 días es una buena cobertura. Las complicaciones que puede hacer, puede causar una hernia, una bronconeumonía, hasta una hernia por fractura, imagínense, por el cuadro paroxístico que tiene el paciente. Bueno, entonces con niños vacunados, esta es la parte de vacunación que ya hicimos. Esto es lo que vende el paciente, miren, ¿no? Miren la hemorragia subcutivar, miren ese signo de mapache como si estuviera caído y ahí hay una lesión de fosa media en el paciente. Factores de riesgo, que sí lo tenemos que conocer, lactante menor, paciente que no ha recibido lactancia materna, prematuros, sean estos pretérminos tardíos o pretérminos propiamente dicho, ¿no? O pacientes que tengan un cuadro neumónico de fondo. Dosis profiláctica de la vacuna. Ahí tiene bien claro el resumen, donde dice, los niños no vacunados o incompletamente vacunados, según su edad, iniciar la vacunación o completar la dosis restante que queda. Bueno, para que vean la parte de la toferina, que es una bacteria pues inactivada, ¿no? Acá lo del Act Today dice, síndrome de distrés respiratorio, ¿cuándo hospitalizar? Cuando hay distrés respiratorio, si es muy pequeño, ve los criterios de Zimmerman, aleteo nasal, tiraje intercostal, y balance toracoabdominal, quejido, cualquiera de esos, el paciente debe ser hospitalizado, que presente cianosis o apnea, y signos generales de peligro, como vómitos, que esté un poco letárgico, y si tiene menos de 3 meses. Sacado del Act Today hace 5 años. Dice lo mismo actualmente el Act Today, por eso que esta lámina no se ha reinventado. Y acá lo que le dice, también saca de, cuando quedan del Act Today, fue sacado en diciembre de 2018, dice la primera, ya vamos a hacerla rápidamente. La infección de bacterias agudas rara vez produce linfocitosis, lo que le decía, ¿no es cierto? A excepción de la toferina debido a la infección por Bordetella pertussis. Este aumento en el número de linfocitos parece ser el resultado de un bloqueo de la extravasación normal de linfocitos en la sangre hacia los ganglios linfáticos, en lugar de un aumento de ellos. O sea, no puede salir porque hay como una retención.
Por el contrario, cuando se diagnostica mordedera parapertusis a causa de una enfermedad clínica idéntica, no se observa linfocitosis, no se observa ni neutropenia. ¿Qué debemos evitar? Los ejercicios, las temperaturas frías, la aspiración, no hay que aspirarlo, ni ponerle baja lengua. Y los tratamientos sintomáticos que incluyen broncohilatadores, corticoides, antihistamínicos están de más. No ha demostrado mejoría en el paciente. Y se acuerda que en la lámina anterior decía que solamente la eritromicina y la cloritromicina no se podían dar por estenosis hipertrofia pilórica en niños pequeños. Sin embargo, acá, ¿no? También dice que en esta etapa, en la parte última, dice el cimetopil sulfametoxazol no debe usarse en bebés menores de 2 meses de edad debido al riesgo potencial de presentar quernícteros relacionado con el desplazamiento bilirrubino. Muy bien. Listo. Listo. Eso sería todo lo referente a la tos convulsiva. Por favor, le pediría a la delegada 5 minutos más, los últimos que me quedan, para poderles terminar. Y acá es importante, ¿no? Esto es importante. Esto ha hecho de que ustedes ya tengan poca oportunidad de ver síndrome Coqueluche. ¿Por qué? ¿Cómo proteger a un bebé hasta que reciba la primera dosis de la vacuna? ¿Qué es lo que se está haciendo? Se le vacuna a la madre. La vacunación de la madre en la recta final del embarazo, en concreto a partir de la 27 semana, la gestación es la forma más efectiva de proteger al recién nacido. Son grandes avances que se han dado en el tiempo y esto ha hecho que ya no veamos en los recién nacidos, en los lactantes pequeñitos, tanta tos convulsiva. Bien, y nos vamos a la parotiditis. Ahí está la parotiditis en este niño. La parotiditis puede ser uni o bilateral. De frente, ¿cómo se diagnostica? Se pone en baja lengua, agarran en baja lengua y le ponen perpendicular, no perpendicular, paralelo a la parte de la oreja. Si ustedes ponen el esto, en baja lengua, ahora van a ver una lámina, ¿no? En forma vertical a la oreja. Lo que van a ver es de que la glándula parótida en una persona sana se encuentra por delante del baja lengua y por detrás del baja lengua. ¿Por qué me sirve esto como de arranque para ustedes entender la clase teórica? Porque en todos los 35 años que tengo, siempre hay problemas en diagnosticar una parotiditis cuando es sencillo. Si yo tengo un tumor que me vino a hospitalización, descartar parotiditis, y yo le digo, ¿cómo voy a descartar parotiditis? Si el tumor se encuentra por detrás del baja lengua, no es parotiditis. Si el tumor, la tumoración se encuentra por delante del baja lengua, no es parotiditis. Solamente será parotiditis si el tumor se encuentra por delante y por detrás del baja lengua, porque es de la ubicación de la glándula parótida. Por lo tanto, cuando hay este tipo de casos, la glándula parótida crece simétricamente, por delante y por detrás. Dice, la papera es una enfermedad viral contagiosa caracterizada por inflamación aguda uni o bilateral de la glándula parótida. Se autolimita solo, ¿no es cierto? Siempre hay epidemiología a finales del invierno hasta principios de la primavera. Acá y en la China se dan los mismos. Las paperas ocurren, dice, con mayor frecuencia entre niños en edad escolar y adultos jóvenes. Es poco común entre los lactantes menores, debido a que la madre, lo que le decía, la madre en forma pasiva, le pasa anticuerpos. ¿Por qué ponemos sarampión, rubiola y papera al año? Porque la madre, cuando está vacunada, la madre le está pasando anticuerpos en forma pasiva al bebé que lo protege. Si yo a un niño lo vacuno, estando con anticuerpos pasivos dados por la madre hacia el bebé, lo único que hago es bloquear la vacuna. Por eso que vacunamos al año a estos niños. Entonces, por eso que nos vemos en lactantes parotiditis. Rapidísimo en la lámina, pero de incubación, 2 semanas realmente,
2 semanas es ese periodo de incubación, pero acá hay un pero, que cuando aparece la parotiditis, tienen que ustedes hacerlo de esta manera. Apareció la parotiditis, cuenten 7 días atrás, periodo de contagiosidad y 9 días por delante. O sea, si le viene la madre diciéndole que hace 2 días que se le nota esta tumoración y el niño va al colegio, de todas maneras, en estos 5 días que ha estado viviendo al colegio, avisar, ¿no?, de que este niño tiene parotiditis porque es casi seguro que puede haberse contagiado a un buen grupo de estudiantes. Entonces, en esos 9 días, si pasaron 2, le quedan 7 días, en esos 7 días pues no pueden mandar al colegio. Porque la madre le va a preguntar, doctor, ¿y lo manda al colegio? ¿Sí o no, señor? No lo manda al colegio. Entonces, ¿cuánto tiempo no lo manda al colegio? No, señor, no lo manda ni un mes. No, pues no es así. Si hablamos así, no estamos hablando con criterios. Son 9 días después que apareció el crecimiento de la glándula parótida, se cuentan los 9 días para darle el descanso médico al niño. Y el mecanismo de producción, ¿de acuerdo?, de transmisión, van a ser las microgotas de saliva. Esto también sacado del UpToDate. ¿Qué dice el UpToDate? El virus de la parotiditis producida por un virus ARN pertenece a la familia de los paramisovirus. Se transmite por vía directa a través de las secreciones orofaringeas, o sea, por vía aérea. El virus está presente en la saliva desde 7 días antes hasta 9 días después. Igual lo dice el UpToDate. El hombre es el único reservorio del virus de la parotiditis, no hay portadores. Y ahí tienen, miren, uno bilateral, un unilateral, los prodromos, siempre puede haber otagia ipsilateral, sobre todo el principal signo es el crecimiento de la glándula. Este crecimiento de la glándula le va a causar dolor. Y al causarle dolor y aumento del esto, se va a ver un borramiento. Al haber el borramiento del ángulo mandibular, también es un signo conexo al crecimiento de la glándula. El paciente no puede abrir la boca. ¿Por qué? Porque como que si se alterara la articulación temporomandibular. Entonces hay una limitación en la abertura ocular. Ya le dije, puede ser uni o bilateral. Muy bien, dice, es clínico, el diagnóstico serológico viene dado por la demostración de anticuerpos inmunoglobulina M o aumento 4 veces del título de IgG entre la fase aguda y de convalescencia. ¿Qué efectos puede causar o complicaciones puede causar esta parotiditis? El siguiente puede ser un cuadro meningio, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Puede haber un cuadro meningio, otitis media en el paciente. Y también los exámenes, la prueba de PCR, siempre, o las serológicas, siempre serán bienvenidas. Pero el diagnóstico debe ser clínico. Yo hace un año tuve una parotiditis, un pacientito supurada por el Staphylococcus aureus, realmente bien difícil de tratar, Pero felizmente, todas las parotiditis son virales y por el virus de la parotiditis, ya dije que era un paramyxovirus, y de esa manera realmente el cuadro con el tiempo se autolimita, mejora. Estas son las complicaciones. Ya. En todo paciente con parotiditis hay que pedir amilasa. ¿Sí? Hay una inflamación a nivel del páncreas, de la amilasa. Y ya si tienen que la amilasa está aumentada, pues ya tienen el diagnóstico. Puede haber encefalitis, sordera, parálisis facial y orquitis, ¿no es cierto? Esta puede ser uni o bilateral, ¿no? Difícil que sea bilateral, si causa bilateral y riesgo de que se produzca esterilización. Lo ideal es que se den niños y no en adultos. Un adulto corre mayor riesgo de que pueda ser bilateral y que pueda causar esterilidad. En la mujer, entre comillas, más se ha visto por parte de hombres que en la mujer en la parte de esterilidad. Bien, ahí está un
el tema, miren el tema de la bolsa escrotal, cómo se ve. Y ya para finalizar, me dijiste no me avanzar la letra, lo del Bajalé, no va a ser posible, creo. Pero el tratamiento ya, acciones locales, tratamiento domiciliario, la dosis que ya saben cómo se pone, acá está. Miren bien, miren la línea y la flecha, cómo está la grande la parótida, ¿ven? Tanto por delante como por detrás. Si hay una tumulación solamente por delante y no está por detrás, no es parotiditis. Si está por detrás, tampoco es parotiditis, tiene que usted palpar. Ahí está el costado, que la glándula crece por los dos lados. Muy bien, eso es todo. Más bien, mil disculpas por la hora, realmente me pasó 15 minutos y ya el otro profesor debe estar ya. Cualquier pregunta, por favor, hacia el delegado que me la haga llegar por WhatsApp, y yo encantado de poderle responder y él pasar el WhatsApp de las preguntas que quieran tener y las pueda contestar. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Doctor.